A las 9:30 de la mañana del 16 de junio de 1942, el coronel José Arturo Castellanos Contreras se detuvo frente a la ventana de su oficina en el número 11 de la Rue de la Servette, en Ginebra, Suiza. Desde ese tercer piso podía observar el lago Le Mans brillando bajo el sol alpino, los tranvías circulando puntualmente, las familias suizas caminando sin prisa hacia las panaderías. Todo en Ginebra respiraba normalidad, orden, neutralidad impecable. Pero Castellanos sabía que a menos de 200 kilómetros de distancia, más allá de las fronteras que Suiza defendía con meticulosa indiferencia, Europa se estaba convirtiendo en un matadero industrial de proporciones bíblicas. La pregunta que lo mantenía despierto cada noche era brutalmente simple. ¿Qué hace un hombre con conciencia cuando su gobierno le ordena mirar hacia otro lado mientras millones mueren? El Consulado General de El Salvador en Ginebra no era exactamente una potencia diplomática. Con una plantilla de 3 personas, un presupuesto anémico y un país representado que la mayoría de europeos no podría ubicar en un mapa ni bajo tortura, el consulado existía en esa categoría peculiar de instituciones que están técnicamente operativas, pero fundamentalmente irrelevantes. El Salvador, una diminuta república centroamericana de 2 millones de habitantes, no tenía intereses estratégicos en Europa, no participaba en la guerra, no tenía colonias que proteger ni alianzas que honrar. Para los burócratas en San Salvador, el consulado de Ginebra era poco más que un gasto administrativo molesto, una concesión a la vanidad diplomática de aparecer en los directorios internacionales. Nadie en el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño imaginaba que ese consulado fantasma, dirigido por un coronel de infantería reconvertido en diplomático, estaba a punto de ejecutar la operación de rescate humanitario más masiva y clandestina de la Segunda Guerra Mundial. Nadie sospechaba que ese edificio gris y anodino se convertiría en una fábrica de esperanza que salvaría más vidas que cualquier otra misión individual de rescate del Holocausto. Castellanos no era un diplomático de carrera, ni un idealista ingenuo. Nacido en 1893 en San Salvador, había ascendido en las filas militares durante décadas de inestabilidad política centroamericana, sobreviviendo golpes de Estado, revoluciones y purgas, con la astucia pragmática de quien entiende que en política latinoamericana la lealtad es una moneda que se revalúa constantemente. Su nombramiento como cónsul general en Ginebra, en 1941, fue esencialmente un exilio dorado, una forma elegante de sacarlo de la política interna salvadoreña sin la brutalidad de un pelotón de fusilamiento. Se esperaba que pasara sus días firmando documentos comerciales rutinarios, atendiendo a los escasos salvadoreños que visitaban Suiza y enviando informes trimestrales que nadie en San Salvador leería jamás. Pero Castellanos tenía un defecto fatal para un burócrata, una conciencia moral obstinadamente activa que se negaba a aceptar que las órdenes oficiales fueran más importantes que las vidas humanas. Cuando los primeros refugiados judíos comenzaron a llegar a su consulado en 1942, suplicando documentos, visas, cualquier papel que los protegiera de los trenes hacia el este, Castellanos cometió el error imperdonable de verlos como seres humanos en lugar de como problemas administrativos. Los cables desde San Salvador eran inequívocos y llegaban con frecuencia creciente. El gobierno salvadoreño, bajo la presidencia del general Maximiliano Hernández Martínez, había establecido una política oficial de no intervención absoluta en asuntos europeos. Hernández Martínez, un dictador teosofo que creía en la reencarnación y consultaba con médiums, había masacrado a 30.000 campesinos indígenas en 1932 durante la represión del levantamiento comunista conocido como La Matanza. No era precisamente un humanitario preocupado por el sufrimiento ajeno. Para él, los judíos europeos representaban un problema político que podía contaminar las relaciones de El Salvador con las potencias del Eje, con las cuales mantenía vínculos comerciales lucrativos. Las instrucciones eran claras como el cristal. Negar todas las solicitudes de asilo, rechazar todas las peticiones de visas, no emitir ningún documento que pudiera interpretarse como protección oficial salvadoreña a refugiados judíos. Castellanos recibía estos cables, los leía cuidadosamente,
los archivaba en orden cronológico y luego hacía exactamente lo contrario. Porque había descubierto algo que sus superiores en San Salvador no habían previsto. En el laberinto burocrático de la Europa en guerra, un documento oficial con el sello correcto y la firma apropiada podía ser más poderoso que un batallón de infantería. La oficina de Castellanos se había convertido en una sala de espera permanente del terror. Cada mañana, docenas de refugiados se congregaban en el estrecho pasillo, familias enteras con maletas atadas con cuerdas, niños que ya habían aprendido a no llorar, ancianos que sostenían fotografías de hijos desaparecidos. Venían de Francia, de Holanda, de Bélgica, algunos incluso desde Polonia y Hungría, habiendo cruzado fronteras clandestinamente con la ayuda de redes de resistencia que operaban en las sombras. Todos traían la misma historia con variaciones menores. Las leyes raciales, las deportaciones, los guetos amurallados, los rumores cada vez más concretos sobre campos en el este donde la gente entraba pero no salía. Y todos traían la misma pregunta desesperada. ¿Puede usted ayudarnos? El Salvador no tenía cuotas de inmigración para refugiados, porque técnicamente no aceptaba refugiados. No tenía una comunidad judía significativa que presionara por políticas humanitarias. No tenía una tradición democrática que valorara la protección de minorías perseguidas. Pero tenía algo que resultaría mucho más valioso. Tenía un consulado dirigido por un hombre que estaba a punto de decidir que la historia lo juzgaría no por su obediencia a órdenes absurdas, sino por cuántas vidas salvó cuando tuvo la oportunidad. No dejes que sus historias se pierdan en la oscuridad. Suscríbete a Héroes Olvidados y únete a miles de personas que honran a las almas valientes que la historia olvidó. Nuevos episodios cada semana, más contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. El cable llegó a las 3:45 de la tarde del 22 de julio de 1942, transmitido desde la oficina telegráfica del Ministerio de Relaciones Exteriores en San Salvador. El texto era breve, apenas 120 palabras en total, redactado en esa prosa burocrática que convierte decisiones de vida o muerte en párrafos administrativos insípidos. El coronel Castellanos lo leyó 3 veces, cada lectura confirmando lo que había temido desde hacía semanas. Su gobierno no solo rechazaba ayudar a los refugiados judíos, sino que ahora exigía un informe detallado de cada solicitud denegada, incluyendo nombres completos y últimas direcciones conocidas. Era una orden de rendición de cuentas que equivalía a compilar listas de deportación. El mensaje terminaba con una frase que Castellanos memorizaría para siempre. Cualquier desviación de estas instrucciones resultará en la terminación inmediata de su nombramiento consular y posibles cargos por insubordinación. La amenaza no era velada ni sutil. Era un ultimátum desnudo. Obedece o destruiremos tu carrera, tu pensión, tu futuro. Castellanos dobló el cable cuidadosamente y lo guardó en el cajón superior de su escritorio, junto a otros 17 cables similares que había recibido en los últimos meses. Cada uno era una variación del mismo tema. El Salvador no intervendrá. El Salvador no aceptará refugiados. El Salvador mantiene estricta neutralidad en asuntos europeos. Pero este último cable era diferente porque incluía esa exigencia de listas de nombres, ese requisito de documentar cada rechazo. Castellanos entendía perfectamente la implicación. Si compilaba esas listas, si enviaba esos nombres a San Salvador, estaría convirtiéndose en cómplice de lo que vendría después. Porque esos nombres no quedarían archivados en algún sótano polvoriento del ministerio. En la Europa de 1942, donde la Gestapo tenía acuerdos de intercambio de información con gobiernos neutrales, donde los consulados eran infiltrados rutinariamente, donde cada documento podía terminar en manos equivocadas. Enviar una lista de refugiados judíos rechazados era equivalente a firmar sus sentencias de muerte. La burocracia se había convertido en una forma de asesinato con guantes blancos. Durante 2 días completos, Castellanos no respondió al cable. Canceló todas sus citas, cerró la oficina del consulado con un letrero que decía revisión de archivos administrativos y se encerró en su apartamento de la Rue de Paquis. Fumó 3 paquetes de cigarrillos gauloises, bebió media botella de whisky escocés
y enfrentó la pregunta fundamental que define el carácter de cualquier ser humano. ¿Qué es más importante, tu carrera o tu alma? A los 49 años, Castellanos había construido una vida respetable alrededor de la obediencia institucional. Había seguido órdenes durante 3 décadas militares. Había ascendido precisamente porque sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo cuestionar y cuándo ejecutar. La obediencia no era solo una virtud militar para él, era la columna vertebral de toda civilización funcional. Sin cadenas de mando claras, sin acatamiento de directivas superiores, el caos reinaba. Pero la obediencia también tenía límites, y Castellanos había encontrado el suyo cuando las órdenes que recibía convertían la inacción en complicidad con la barbarie. Había una diferencia entre seguir instrucciones administrativas y convertirse en engranaje de una máquina de exterminio. La decisión final llegó la madrugada del 25 de julio, cuando Castellanos recordó algo que había visto semanas antes. Una familia polaca, los Rosenbaum, había llegado al consulado con documentos falsificados que los identificaban como ciudadanos argentinos. Los papeles eran burdos, con sellos obviamente adulterados y firmas que no coincidían con ningún formato oficial, conocido. Castellanos sabía que eran falsos. La Gestapo también lo sabría en 30 segundos de inspección. Pero cuando la señora Rosenbaum le explicó que habían pagado sus últimos ahorros por esos documentos, que era su única esperanza de salir de Francia antes de las deportaciones masivas que todos sabían vendrían en otoño, Castellanos hizo algo extraordinario. Certificó los documentos como auténticos. Agregó un sello consular salvadoreño, firmó una carta de autenticación y les dio un sobre lacrado con instrucciones de presentarlo en cualquier control fronterizo. Los Rosenbaum cruzaron hacia Suiza 2 días después sin incidentes. Castellanos recibió una postal desde Zúrich. Simplemente decía: «Gracias por devolvernos la vida». Fue en ese momento, recordando esa postal en su apartamento oscuro, a las de la mañana, cuando Castellanos entendió la verdad fundamental. Si documentos falsos certificados por él podían salvar vidas, entonces su autoridad consular no era una limitación, era un arma que podía usar contra el terror burocrático del Tercer Reich. El 26 de julio de 1942, Castellanos regresó a su oficina consular y redactó su respuesta al cable de San Salvador. El texto era una obra maestra de ambigüedad diplomática. Confirmaba recepción de las instrucciones, expresaba comprensión de la política oficial y garantizaba que el consulado mantendría estricta adherencia a los lineamientos establecidos. No mencionaba que interpretaría esos lineamientos de forma creativa y agresivamente generosa. No aclaraba que estricta adherencia significaría expandir los límites legales hasta puntos de ruptura. No confesaba que ya había decidido traicionar la letra de sus órdenes, mientras aparentaba cumplir con su espíritu. Era el tipo de respuesta que un burócrata en San Salvador leería, daría por satisfactoria y archivaría sin más preguntas. Mientras tanto, Castellanos ya estaba diseñando un sistema que convertiría su consulado insignificante en la oficina de producción de documentos de 1900, salvación más prolífica de Europa. La rebelión había comenzado, pero sería una rebelión silenciosa, ejecutada con formularios oficiales, sellos legítimos y firmas autorizadas. Porque Castellanos había aprendido la lección más peligrosa de todas. A veces la forma más efectiva de resistir al mal no es la desobediencia ruidosa, sino la subversión meticulosa disfrazada de cumplimiento burocrático perfecto. Georgi Mandl había perdido 3 identidades en 2 años. Nacido en Budapest en 1900, en una familia judía de clase media, había sido ciudadano húngaro hasta que las leyes raciales de 1938 lo convirtieron en paria legal. Luego había sido ciudadano rumano después de que su familia huyera a Bucarest, hasta que Rumania adoptó su propia versión de las leyes de Nuremberg en 1940. Finalmente había sido un refugiado sin documentos en Suiza, donde las autoridades lo toleraban con esa indiferencia helvética que no era generosidad sino simple cumplimiento del protocolo de neutralidad. Para agosto de 1942, Mandl era legalmente nadie,
un hombre cuya existencia oficial había sido cancelada por decreto gubernamental en 2 países diferentes. Vivía en una pensión de tercera categoría cerca de la estación de Cornavin. Trabajaba irregularmente como traductor cuando conseguía empleos bajo la mesa y sabía que su situación era insostenible. Los suizos no deportaban refugiados judíos directamente a Alemania, pero tampoco los dejaban quedarse indefinidamente. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo enviaran de vuelta a la frontera, y cruzar esa frontera significaba muerte inmediata o deportación a los campos del este, que era lo mismo con pasos intermedios. El encuentro con Castellanos ocurrió por pura casualidad en un café cerca del lago Le Mans. Mandel había ido a reunirse con un contrabandista que prometía documentos de tránsito hacia Portugal por 500 francos suizos que Mandel no tenía. El contrabandista nunca apareció, pero en la mesa contigua estaba sentado un hombre de mediana edad con uniforme diplomático salvadoreño, leyendo un periódico francés y fumando pausadamente. Castellanos había notado a Mandel porque el joven húngaro tenía esa mirada característica de los refugiados, los ojos constantemente escaneando las salidas, la postura tensa lista para huir, las manos inquietas que no podían dejar de moverse. Después de 20 minutos observándolo, Castellanos hizo algo completamente extraordinario. Se levantó, se acercó a la mesa de Mandel y le preguntó en francés si necesitaba ayuda. Mandel, acostumbrado a que la ayuda viniera con precio o trampa, respondió con desconfianza. Pero Castellanos no quería dinero ni información. Quería algo mucho más peligroso. Quería un cómplice para ejecutar la operación de falsificación de documentos más ambiciosa jamás intentada por un consulado legítimo. Necesitaba a alguien que hablara húngaro, alemán, francés y rumano. Necesitaba a alguien que entendiera la burocracia europea y sus fisuras explotables. Sobre todo, necesitaban a alguien dispuesto a arriesgar su vida para salvar a otros. La propuesta que Castellanos le hizo a Mandel esa tarde sonaba como fantasía delirante o trampa elaborada. Le ofreció un puesto oficial en el Consulado General de El Salvador en Ginebra con el título de primer secretario, completo con credenciales diplomáticas, inmunidad consular y salario de 300 francos suizos mensuales. El único requisito era cambiar su nombre a algo que sonara vagamente hispanohablante: George Mandel Mantello. Mandel pensó inicialmente que era una estafa, quizás un esquema para extorsionarlo o venderlo a la Gestapo. Pero Castellanos le mostró documentos auténticos, le explicó su plan de emitir certificados de ciudadanía salvadoreña en masa, y le hizo la pregunta que cambiaría ambas vidas. ¿Estás dispuesto a convertirte en criminal de guerra a los ojos de tu propio gobierno para salvar a miles de personas que nunca conocerás? Mandel guardó silencio durante 5 minutos completos, procesando la magnitud de lo que se le pedía. No estaba siendo reclutado para una operación de resistencia convencional con explosivos o sabotajes. Estaba siendo invitado a cometer fraude diplomático sistemático, a usar el poder soberano de un país latinoamericano que ni siquiera conocía para desafiar la maquinaria burocrática del Tercer Reich. La audacia del plan era tan absurda que casi parecía viable. La transformación de Georgi Mandel en George Mandel Mantello tomó exactamente 48 horas. Castellanos redactó los documentos de nombramiento con fecha retroactiva al 1 de julio. Creó un expediente de personal que inventaba una carrera diplomática ficticia en consulados salvadoreños de Centroamérica y produjo un pasaporte diplomático con fotografía de Mandel y firma oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los documentos eran simultáneamente completamente fraudulentos y perfectamente legales. Fraudulentos porque Mandel nunca había sido funcionario salvadoreño y El Salvador no había autorizado su contratación. Legales porque los sellos eran auténticos, las firmas eran reales y el formato cumplía todos los requisitos internacionales de validez documental. Era la paradoja perfecta, un fraude ejecutado con tal precisión burocrática que nadie podría impugnarlo sin admitir que los propios procedimientos diplomáticos eran teatro elaborado sostenido por convención mutual. Mandel memorizó una biografía inventada. Había nacido en San Salvador de padres inmigrantes europeos. Había estudiado Derecho en la Universidad Nacional. Había servido en consulados de Costa Rica y Guatemala.
Ningún detalle era verificable a distancia, pero todos sonaban plausibles. En el mundo de la diplomacia europea de 1942, donde los gobiernos en exilio operaban desde hoteles y las credenciales se falsificaban rutinariamente, un primer secretario salvadoreño de origen húngaro no levantaba más cejas que cualquier otra anomalía administrativa de tiempos de guerra. El verdadero genio del plan de Castellanos no era solo darle a Mandel una identidad nueva, sino convertirlo en extensión legal del poder consular salvadoreño. Como primer secretario, Mandel podía firmar documentos oficiales, certificar traducciones, emitir declaraciones consulares. Cada acción que ejecutaba llevaba el peso de un Estado soberano reconocido internacionalmente. Cuando Mandel firmaba un certificado de ciudadanía salvadoreña, no estaba falsificando un documento cualquiera, estaba ejerciendo autoridad estatal legítima de forma ilegítima. Era la diferencia entre un falsificador produciendo billetes falsos en un sótano y un empleado de la Casa de Moneda imprimiendo billetes reales sin autorización. El producto final era indistinguible del original porque era el original, solo que producido fuera de los canales aprobados. Los nazis respetarían esos documentos no porque confiaran en El Salvador, sino porque su propia ideología burocrática les obligaba a respetar la autoridad estatal formal. Habían construido un imperio basado en formularios, sellos y firmas. Castellanos y Mandel estaban a punto de usar esa obsesión administrativa contra ellos, convirtiendo papel sellado en escudos que protegerían a decenas de miles de personas del horror industrial que los nazis llamaban la solución final. La línea de producción comenzaba a las 7 de la mañana en punto. Castellanos abría las puertas del consulado, Mandel Mantello encendía las lámparas de escritorio, y juntos transformaban la oficina en lo que sería llamado décadas después una fábrica de esperanza. Pero no había nada romántico ni heroico en el proceso mismo. Era trabajo burocrático puro, repetitivo hasta el punto de la náusea, ejecutado con la meticulosidad obsesiva de contadores auditando libros financieros. Cada certificado de ciudadanía salvadoreña requería exactamente 17 pasos: verificación de identidad del solicitante, registro en el libro consular, redacción del documento en español y francés, traducción al alemán si era necesario, aplicación del sello oficial, firma de Castellanos, contrafirma de Mandel Mantello, fecha y hora exactas, número de serie consecutivo, entrada en el registro de expedición, preparación del sobre de envío, dirección del destinatario, instrucciones, de uso en idiomas, sello postal, y finalmente el envío a través de correos certificados o redes clandestinas según el país de destino. En los días buenos, trabajando 14 horas consecutivas, podían procesar entre 40 y 50 certificados. En los días excepcionales, cuando sacrificaban el sueño y trabajaban hasta el amanecer, llegaban a 70. Las matemáticas del genocidio enfrentaban las matemáticas de la salvación en una competencia donde cada hora contaba. En 1942, los trenes de deportación salían de Francia hacia Auschwitz, a razón de 3 por semana, cada tren llevando entre 1.000 y 1.500 judíos. Eso significaba aproximadamente 1.500 personas deportadas semanalmente solo desde Francia. En Holanda, las deportaciones operaban con eficiencia aún más brutal: 2.000 personas por semana. Hungría, que mantenía una alianza incómoda con Alemania, aún no había comenzado las deportaciones masivas, pero los informes de inteligencia que llegaban al consulado indicaban que era solo cuestión de meses. Eslovaquia había comenzado deportaciones en marzo de 1942 con una velocidad que había impactado incluso a observadores acostumbrados al horror. 58.000 personas deportadas en 6 meses. Castellanos y Mandel Mantello estaban compitiendo contra una máquina industrial de muerte que procesaba seres humanos con la misma eficiencia con que Henry Ford producía automóviles. La diferencia era que ellos trabajaban en una oficina de 3 habitaciones con una máquina de escribir Underwood, 2 sellos oficiales y voluntad obstinada como únicas armas. Pero los certificados tenían un multiplicador de efectividad que Castellanos había descubierto por accidente y que transformó completamente la escala de la operación. Un solo certificado
no protegía a una persona, protegía a una familia completa. Cuando las autoridades nazis revisaban documentos de identidad, aceptaban que los hijos menores de edad y los cónyuges de ciudadanos neutrales también gozaban de protección derivada. Esto significaba que un certificado emitido a un padre de familia protegía automáticamente a su esposa y 3 hijos. Otro certificado dado a una madre soltera con 2 niños salvaba 3 vidas. La proporción promedio que Mandelmantello calculó después de analizar 200 casos era de 1 a 3.2. Cada certificado protegía en promedio a 3 personas y una fracción. Esto transformaba la aritmética del rescate de forma dramática. Cuando Castellanos y Mandelmantello emitieron sus primeros 1000 certificados en septiembre de 1942, no habían salvado 1000 vidas, sino aproximadamente 3200. Cuando alcanzaron los 5000 certificados en febrero de 1943, habían protegido a casi 16.000 personas. Y cuando la operación finalmente terminó en 1940, habían emitido más de 13.000 certificados que protegían a un estimado conservador de 40.000 seres humanos. El contraste con la operación más famosa de rescate del Holocausto era estadísticamente abrumador y moralmente incómodo. Oskar Schindler, el industrial alemán inmortalizado por Steven Spielberg en 1993, salvó aproximadamente 1.200 vidas judías, empleándolas en su fábrica de utensilios esmaltados y municiones. Su operación requirió sobornos masivos a oficiales nazis, negociaciones constantes con la Gestapo y riesgo continuo de arresto y ejecución. Schindler gastó su fortuna personal comprando literalmente la vida de cada trabajador judío en su lista. Era heroísmo genuino, sin duda, ejecutado con coraje extraordinario. Pero las matemáticas eran brutales. 1.200 vidas salvadas por Schindler contra 40.000 protegidas por Castellanos. Una proporción de 1 a 33. Schindler es recordado con 7 películas, 17 libros biográficos, un museo en su honor y estatus de icono cultural global. Castellanos murió en la pobreza y permaneció desconocido durante 33 años después de su muerte. La disparidad no solo revelaba la arbitrariedad de la fama histórica, revelaba algo más oscuro sobre qué historias elige recordar la cultura occidental y cuáles prefiere olvidar. La red de distribución de certificados operaba con complejidad digna de una operación de inteligencia militar. Castellanos y Mandelmantello no podían simplemente enviar los documentos por correo ordinario. Demasiados países interceptaban correspondencia, demasiadas oficinas postales reportaban envíos sospechosos a las autoridades de ocupación. Necesitaban correos humanos, redes clandestinas que movieran los certificados físicamente a través de fronteras vigiladas. Mandelmantello, usando sus contactos previos en comunidades judías de Europa del Este, estableció conexiones con movimientos de resistencia en 6 países. En Francia trabajaban con una red llamada Œuvre de Secours aux Enfants, que movía documentos ocultos en vagones de tren. En Holanda contactaron con el grupo de resistencia ELO, que operaba rutas de escape hacia Suiza. En Hungría, donde las deportaciones aún no habían comenzado, pero todos sabían que vendrían, establecieron contacto directo con líderes comunitarios judíos en Budapest, que distribuyeron certificados como pólizas de seguro contra el horror inminente. Cada certificado viajaba oculto en maletas de doble fondo, cosido en forros de abrigos, o memorizado en forma de números de serie que podían ser reconstituidos desde el registro consular. Era logística de guerra aplicada a la salvación de civiles. El cable llegó al consulado de Ginebra a las 11:20 de la mañana del 14 de marzo de 1940, transmitido con prioridad máxima desde el Palacio Nacional en San Salvador. Castellanos lo recibió personalmente del operador de telégrafos, firmó el recibo de entrega y regresó a su oficina caminando con la deliberación cuidadosa de un hombre que sabe que está a punto de leer su sentencia de muerte. El texto era corto, apenas 83 palabras, redactado en ese lenguaje burocrático que convierte catástrofes humanas en párrafos administrativos eficientes. Informaba que el general Maximiliano Hernández Martínez había sido derrocado en un golpe de Estado el 9 de mayo,
que el nuevo presidente provisional Andrés Ignacio Menéndez estaba revisando todas las operaciones consulares en el extranjero y que se había detectado irregularidades masivas en la emisión de documentos desde Ginebra. El cable concluía con una orden inequívoca: suspender inmediatamente toda emisión de certificados de ciudadanía hasta completarse una auditoría forense completa. La frase final era particularmente ominosa: el gobierno se reserva el derecho de anular retroactivamente todos los documentos emitidos sin autorización explícita. Para las miles de personas que sostenían certificados salvadoreños en campos de internamiento, guetos amurallados y refugios clandestinos a través de Europa, esa última frase era equivalente a una sentencia de muerte colectiva. Los certificados solo funcionaban porque representaban autoridad soberana continua de un Estado reconocido. Si El Salvador los anulaba retroactivamente, cada documento se convertiría instantáneamente en papel sin valor. Peor aún, los portadores quedarían expuestos como poseedores de documentos fraudulentos, un crimen que bajo leyes nazis garantizaba deportación inmediata a campos de exterminio. La operación de Castellanos había operado durante 2 años bajo el Simte Simpo Siampela, supuesto de que incluso si San Salvador descubría el fraude, lo toleraría silenciosamente para evitar el escándalo internacional de revocar protección a refugiados. Pero ese supuesto dependía de la estabilidad gubernamental, y El Salvador en 1940 y era cualquier cosa menos estable. Hernández Martínez había gobernado como dictador durante 13 años. Su derrocamiento había abierto un vacío de poder donde cualquier cosa podía suceder, incluyendo que un nuevo gobierno ansioso por demostrar legalidad y orden decidiera repudiar las acciones ilegales de funcionarios consulares deshonestos. Castellanos y Mandel Mantello pasaron 72 horas en la oficina consular sin dormir, preparando el caso de defensa más importante de sus vidas. No era un caso legal en el sentido tradicional. No habría juicio, no habría jurado, no habría apelación. Era un argumento político dirigido a burócratas y militares salvadoreños que probablemente nunca habían conocido a un judío europeo y que ciertamente no tenían ningún interés personal en el destino de refugiados a 10.000 kilómetros de distancia. Castellanos necesitaba convencerlos de que reconocer los certificados no era solo un acto humanitario, sino el único curso de acción que protegería el prestigio internacional de El Salvador. Redactó un informe de 47 páginas que documentaba cada certificado emitido, cada vida salvada, cada familia protegida. Incluyó testimonios de refugiados, cartas de organizaciones humanitarias internacionales y comunicaciones de gobiernos europeos reconociendo los documentos como válidos. Pero el argumento central era brillantemente pragmático. Si El Salvador anulaba los certificados ahora, el escándalo internacional sería devastador. Los periódicos europeos y estadounidenses reportarían que una república latinoamericana había condenado retroactivamente a miles de refugiados judíos a muerte por razones burocráticas. El minority daño reputacional sería permanente e irreparable. El informe fue enviado por valija diplomática el 18 de marzo y llegó a San Salvador el 27 de marzo de 1940 y Mací. Durante 38 días, Castellanos no recibió ninguna respuesta. El silencio era aterrador, porque cada día de incertidumbre ponía en peligro a los portadores de certificados. Los rumores viajan rápido en comunidades de refugiados. La noticia de que El Salvador estaba revisando los documentos se había filtrado a través de redes clandestinas. Mandel Mantello recibía cartas desesperadas de Hungría preguntando si los certificados seguían siendo válidos, si debían ocultarlos o seguir mostrándolos en controles policiales. Desde campos de internamiento en Francia llegaban reportes de que las autoridades de Vichy habían comenzado a cuestionar la autenticidad de documentos salvadoreños, exigiendo confirmación directa del Ministerio de Relaciones Exteriores en San Salvador. Los nazis, con su obsesión característica por la verificación burocrática, habían notado el volumen inusualmente alto de ciudadanos salvadoreños en Europa y habían comenzado a solicitar aclaraciones diplomáticas. Todo el sistema que Castellanos había construido dependía de velocidad y audacia.
emitir certificados más rápido de lo que los burócratas podían cuestionar su validez. Pero ahora el proceso se había detenido y la maquinaria de verificación burocrática estaba alcanzándolos. La respuesta llegó finalmente el de mayo de 1949, firmada por el nuevo presidente Salvador Castañeda Castro, quien había asumido el poder después de que Menéndez fuera también derrocado en otro golpe. El cable contenía 3 párrafos que determinarían el destino de miles de personas. El primer párrafo reconocía las irregularidades en la emisión de certificados. El segundo párrafo confirmaba que Castellanos había actuado sin autorización explícita del gobierno. El tercer párrafo, sin embargo, declaraba que, dado el contexto humanitario extraordinario de la guerra europea, el gobierno de El Salvador reconocía retroactivamente todos los certificados emitidos hasta la fecha como válidos y legítimos. Más aún, autorizaba a Castellanos a continuar la operación bajo supervisión formal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Era el tipo de victoria burocrática que transforma acciones ilegales en política oficial, mediante el simple expediente de reclasificar el pasado. Castellanos había apostado su carrera a que incluso dictadores militares salvadoreños preferirían ser recordados como humanitarios accidentales que como cómplices indirectos de genocidio. Y había ganado esa apuesta. Pero la victoria había llegado después de 38 días de terror, donde cada hora podría haber significado la anulación de 40.000 protecciones y la sentencia de muerte colectiva de todas esas familias. José Arturo Castellanos Contreras murió el 25 de octubre de 1977 en un apartamento de una habitación en San Salvador, a los 80 años de edad. No hubo funeral de Estado, no hubo condecoraciones póstumas, no hubo artículos en periódicos conmemorando sus décadas de servicio diplomático. Su obituario en el único periódico salvadoreño que lo mencionó ocupaba 3 líneas en la sección de defunciones, identificándolo simplemente como exfuncionario consular retirado. La pensión que recibía del gobierno era tan escasa que durante sus últimos años había dependido económicamente de sus hijos para cubrir gastos médicos básicos. Los vecinos que vivieron a su lado durante una década no tenían idea de que ese anciano silencioso, que caminaba despacio hacia el mercado cada mañana, había salvado más vidas durante el Holocausto que cualquier otro individuo en América Latina. Castellanos nunca habló públicamente de su operación de rescate. Nunca buscó reconocimiento. Nunca escribió memorias. Llevó su secreto a la tumba con la misma discreción obsesiva con que había ejecutado la operación 35 años antes. Para el mundo, incluyendo para la mayoría de salvadoreños, José Arturo Castellanos simplemente no existía. Mientras Castellanos moría en la pobreza y el anonimato, Oskar Schindler vivía sus últimos años en Frankfurt, Alemania, celebrado como héroe internacional. Schindler había muerto en 1970 y Mommer 3 años antes que Castellanos, pero su muerte había sido noticia mundial. Los sobrevivientes de su lista pagaron su funeral, enterrándolo en el monte Sión en Jerusalén con honores reservados para justos entre las naciones. Su tumba se convirtió en sitio de peregrinación. Para 1977 ya existían 2 libros documentando su historia, docenas de artículos académicos y testimonios preservados en archivos de Yad Vashem. La disparidad no era accidente ni coincidencia. Era el resultado de decisiones sistemáticas sobre qué historias merecían preservación y cuáles podían olvidarse sin consecuencias. Schindler era europeo, operaba en el corazón geográfico del Holocausto. Su historia encajaba perfectamente en narrativas existentes sobre resistencia alemana al nazismo. Castellanos era latinoamericano, operaba desde la periferia neutral de Suiza. Su historia desafiaba asunciones cómodas sobre quién participó en el rescate y desde dónde vino la ayuda. La historia ama las narrativas que confirman lo que ya creemos. Las historias que contradicen nuestras suposiciones tienden a ser archivadas en sótanos polvorientos. La operación Schindler versus la operación Castellanos presenta un contraste matemático que ninguna narrativa cultural puede oscurecer. Schindler, 1.200 vidas salvadas,
empleando trabajadores judíos en su fábrica durante aproximadamente años. Castellanos, entre 25.000 y 40.000, vidas protegidas, emitiendo certificados de ciudadanía durante 2 años de operación clandestina, seguidos de 2 años de autorización oficial. Proporción 33:1. Si cuantificamos el heroísmo puramente por resultados, Castellanos ejecutó una operación de rescate 33 veces más efectiva que la de Schindler. Pero el reconocimiento cultural opera bajo lógica diferente a la aritmética simple. Para el año 2026, Schindler ha sido inmortalizado en 7 películas, 17 libros biográficos, un museo dedicado en Cracovia, miles de artículos académicos y estatus permanente en la conciencia cultural occidental como símbolo de resistencia moral al Holocausto. Castellanos fue reconocido póstumamente como justo entre las naciones recién en 2010, 33 años después de su muerte, siendo apenas el 4º latinoamericano en recibir ese honor. No existe ninguna película sobre su historia. Los libros que lo mencionan se cuentan con una mano y fuera de círculos académicos especializados en historia del Holocausto, su nombre permanece completamente desconocido. La pregunta que esta disparidad plantea no es retórica ni abstracta. ¿Qué revela sobre nosotros el hecho de que recordamos al héroe que salvó 1.200 vidas, pero olvidamos sistemáticamente al héroe que salvó 40.000? La respuesta incómoda tiene múltiples capas. Primera capa: geografía cultural. Hollywood y la industria editorial estadounidense y europea dominan la narrativa global sobre la Segunda Guerra Mundial. Historias que ocurren en Europa Central, protagonizadas por europeos, son infinitamente más comercializables que historias protagonizadas por diplomáticos centroamericanos operando desde Suiza. Segunda capa: narrativas de resistencia preferidas. Schindler era un miembro del partido nazi que traicionó al régimen desde dentro. Una historia de redención individual que resuena profundamente con audiencias occidentales. Castellanos era un burócrata de un país que la mayoría de estadounidenses no puede ubicar en un mapa, cuya historia no ofrece redención dramática, sino eficiencia administrativa aplicada a propósitos humanitarios. Tercera capa: la más oscura. El racismo sutil pero persistente que asume que heroísmo verdaderamente significativo debe originarse en el norte global, no en repúblicas centroamericanas percibidas como irrelevantes para la historia mundial. George Mandel Mantello sobrevivió la guerra y vivió hasta 1992, muriendo en Ginebra a los 88 años. A diferencia de Castellanos, Mandel Mantello había hablado públicamente sobre la operación de rescate durante las décadas de posguerra, dando testimonios a historiadores y archivos de memoria del Holocausto. Fue reconocido como justo entre las naciones en 1987, 22 años antes que Castellanos recibiría el mismo honor póstumamente. La disparidad en reconocimiento entre ambos hombres que ejecutaron la misma operación revela otra dimensión del problema. Mandel Mantello era sobreviviente del Holocausto, judío europeo, residente de Suiza. Su historia encajaba en marcos narrativos existentes. Castellanos era el extraño perpetuo, el latinoamericano que no debería estar en esta historia según las asunciones culturales predominantes. Los descendientes de Castellanos lucharon durante 3 décadas para conseguir reconocimiento oficial de Yad Vashem, presentando documentación exhaustiva, testimonios de sobrevivientes y evidencia archivística. El reconocimiento, finalmente, llegó en 2010, cuando la mayoría de testigos directos ya habían muerto, y cuando el propio Castellanos llevaba 33 años en su tumba anónima. La historia no es neutra. La historia es un proceso activo de selección donde cada generación decide qué recordar y qué permitir que se desvanezca en la oscuridad. Cuando elegimos recordar a Schindler pero olvidar a Castellanos, cuando producimos 7 películas sobre 1.200 vidas, pero ninguna sobre 40.000, estamos tomando decisiones sobre qué tipos de heroísmo consideramos dignos de preservación. Esas decisiones revelan nuestros prejuicios geográficos, nuestras asunciones raciales, nuestras jerarquías culturales implícitas sobre qué regiones del mundo producen historia significativa
y cuáles son meramente espectadoras. 40.000 personas deben sus vidas a un coronel salvadoreño que decidió que la obediencia burocrática era menos importante que la supervivencia humana. Esas 40.000 personas tuvieron hijos, nietos, bisnietos. Los descendientes vivos de los certificados de castellanos probablemente suman cientos de miles. Y la mayoría de ellos nunca han escuchado el nombre del hombre que hizo posible su existencia.